Verán ustedes, como introducción para nuestro próximo invitado, yo voy a recurrir un poco a esto del refranero popular, que quizá no tiene nada que ver y piensan ustedes, bueno, está un poco traído por los pelos. Pero así se me ha ocurrido de momento recordar un refrán o un dicho que viene a decir más o menos de abuelos ricos, hijos menos ricos y nietos pobres. Si esto se puede o no, y si de hecho se aplica o no a lo que conocemos como la empresa familiar, que por otra parte es la base o una de las bases fundamentales del tejido productivo, el tejido económico de nuestra provincia, básicamente compuesto por empresas de tamaño pequeño y mediano, pues vamos a hablar en los próximos minutos. Y para ello hemos invitado a uno de los mayores expertos en asesoría de empresa familiar, no solo de España, sino del ámbito europeo. Me van a permitir que les presente y así salude a José Manuel Zugaza, que además de socio director de Unilco, que es la primera consultora que se creó aquí en España, en nuestro país, hace ya 15 años, es dedicada en exclusiva al asesoramiento o especializada en el asesoramiento de empresas familiares, pues es además presidente de la Asociación de Consejeros de Empresas Familiares, miembro de Family Business Network y del Family Firm Institute. Y bueno, pues uno de los hombres que más sabe de esa difícil misión que es mantener una empresa familiar a través de sucesivas generaciones. Señor Zugaza, es un placer tenerle aquí, bienvenido. Hola, muchísimas gracias. 15 años asesorando a empresas familiares le habrán dado a usted para mucho enseñar y para mucho aprender también. Y yo no sé si está usted de acuerdo o no con ese refrán popular, abuelos ricos, hijos menos ricos, nietos pobres. Pues sí, la verdad es que en estos 15 años hemos aprendido mucho. Hemos podido participar también mucho con los empresarios familiares, puesto que creo que contabilizábamos el otro día, cuando empezamos a celebrar a principios de año el 15 aniversario, el que habíamos hecho más de 5.000 proyectos diferentes para más de 4.000 familias diferentes en estos años, ¿no? Y le tengo que decir que sí, que estoy absolutamente de acuerdo con el refrán. Parece que las encuestas dan la razón a este refrán que, tal como lo ha dicho, es verdad, y el refranero quizá más de la calle que lo conoce como padre fundando, hijo gastando y nieto mendigando, ¿no? Es verdad que de primera a segunda generación, hoy en España están muriendo aproximadamente el 50% de las empresas que empiezan, y a tercera generación, de cada 100 empresas que empezaron, es decir, a los nietos del fundador, están llegando aproximadamente 15. Estas cifras, que son un poco descorazonadoras, yo diría que hay que contraponerlas en el otro lado de la balanza con algo muy importante, que es verdad que mueren muchas. Pero es verdad también que gracias al espíritu emprendedor que las familias empresarias introducen en los miembros de la familia, hay muchas que nacen. Muchas nuevas que nacen, y muchas nuevas que nacen gracias a esos hijos, esos sobrinos de empresarios familiares que tienen ese arranque, ese espíritu para crear nuevas cosas, y esto es algo absolutamente importantísimo. Ayer se reunió usted aquí en Elche con un buen número de empresarios de nuestra tierra, muchos de ellos del sector del calzado. No en vano, gracias también a la Asociación de Industriales de Calzado de Elche, fue posible ese encuentro en el que usted precisamente hablaba de algunas claves sobre la supervivencia de la empresa familiar. En este sentido, el sector del calzado, las empresas del sector del calzado, ¿cómo llevan esto de la transmisión y de la cesión de empresas, del cambio hacia nuevas generaciones? Pues sí, es verdad que ayer fue un día estupendo, hubo muchísima gente además, y tenemos que agradecer sinceramente a la Asociación de Industriales del Calzado, que lo preparó todo estupendamente. Yo diría que hay que distinguir un poco en dos partes. Uno, lo que son problemas generales de la empresa familiar, y que los empresarios familiares del calzado los tienen, igual que los demás, y los que son propios del sector. Entonces, dividimos ayer la conferencia en dos partes. Una primera parte muy importante, que estuvimos hablando alrededor de la profesionalización, pero no de si las empresas de calzado tienen fichados buenos profesionales no familiares o no. No hablamos de eso. Hablamos de la preparación de la familia.
cuando muchas veces preguntamos a los empresarios familiares cuáles creen ellos que van a ser los problemas más importantes que van a vivir a futuro en las siguientes generaciones, más del 86% nos contesta que los problemas más importantes van a venir por temas derivados de la familia, mucho más que derivados del negocio. En consecuencia, estuvimos hablando de estos problemas y de lo que era específicamente centrado en la profesionalización de la siguiente generación, como estamos haciendo después de muchos de los fundadores que todavía están al frente o muy cerca del timón de las empresas familiares creadas hace 20, 30 o 40 años en el sector del calzado, que no hay muchas, pero algunas hay, y cómo están preparando a la siguiente generación. Si han sabido pasar de un fundador que es administrador único a un consejo de administración, porque todavía hay mucho pensamiento en las familias empresarias de que el consejo de administración es algo que tenemos que tener en el papel, pero que tantas reuniones lo que hacen es hacer más lentas las decisiones que tienen que ser muy rápidas, cuando no se dan cuenta de la importancia que es enseñar a los hijos a compartir decisiones, puesto que la propiedad está dividida y no, como antes, en una sola mano. Les preguntamos también, en esa reunión ayer, si muchas de las empresas familiares, y especialmente dentro de este sector tan difícil que es el sector del calzado y que ha tenido tantos cambios en los últimos 15 años, si tienen plan estratégico, o está solo en la cabeza de algunos. Si ese plan estratégico que nosotros llamamos un proyecto empresarial de futuro para toda la familia, es conocido por todos los miembros de la familia y están ilusionados, les une, les motiva para seguir dentro de este tema. Les preguntamos también si ellos consideraban que era necesario o no tener consejeros externos. Porque una pregunta que es muy importante es, los fundadores que han sido administradores únicos de un negocio, ¿cómo enseñan a los hijos a compartir decisiones si ellos nunca lo han necesitado y no tienen experiencia? Entonces, el tema de los consejeros externos es un tema de una importancia vital para las empresas familiares. Y el último punto que estuvimos hablando es alrededor de cuánto dinero gastan. ¿Cuánto dinero gastan como inversión las empresas familiares del sector zapato en seguir formando a los miembros de la familia? ¿Cuánto? Porque muchos creen que con estudiar y hasta un determinado punto, unos universitarios, otros no, darles cursos de especialización después, se ponen a trabajar y se ha acabado de estudiar. Y eso era antes, ahora ya no. Desde hace unos cuantos años es absolutamente imposible poder gestionar bien una empresa con niveles de profesionales no familiares muy importantes por debajo, que son lo que necesitan, si la familia no está preparada. Y hay que gastarse dinero en ese tema como inversión. Y la familia tiene que estar sensibilizada en que tiene que seguir estudiando, tiene que seguir preparándose para poder gestionar bien la empresa, dominarla, controlarla y que los profesionales no familiares estén contentos de tener alguien por encima que tiene las acciones con conocimientos suficientes como para poder mandarles en caso necesario. Ha hablado usted, señor Zugaza, de algunos aspectos, yo he apuntado 3 de ellos muy importantes, entre ellos quizá el más importante, el de ilusionar. Porque claro, cuando hace 30 o 40 años un empresario emprendía esa aventura, que desde luego lo ha sido durante unas décadas muy difíciles para un sector manufacturero como el del calzado, de poner en marcha una empresa, yo creo que uno siempre tiene la ilusión de que sus hijos lo continúen, incluso lo engrandezcan. Pero después la realidad topa y nos dice, bueno, solo el 50%, me decía usted, consiguen pervivir a la segunda generación y solo el 15% a la tercera. Así es. En el camino, ¿qué es lo que queda? Queda que quizá la sensación que perciben los hijos es que, bueno, pues no me hace falta esforzarme tanto como se tuvo que esforzar mi padre, o ya me lo han dado todo hecho, esto simplemente es una cuestión de inercia, no tengo yo que seguir avanzando, que seguir invirtiendo. ¿Qué es lo que falla ahí? ¿Es la ilusión? ¿Es el espíritu de sacrificio? ¿Qué es lo que no se transmite? Un empresario de Elche, la verdad es que tiene un ingenio estupendo, me comentaba un día y se me quedó grabada la frase, porque es la verdad. Él me decía, José Manuel, no es lo mismo hacer que heredar. Porque las personas que heredan no tienen ese espíritu de austeridad, de sacrificio, de esfuerzo, de trabajo
tanto como aquellos que los tuvimos que hacer. Pero eso nos tenemos que acostumbrar que es así. Y además nos tenemos que acostumbrar a que una gran parte de la culpa de que ellos sean así es porque nosotros les hemos dado de todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que, como decimos nosotros los que nos dedicamos a esto, nuestros hijos provenientes de padres, entre comillas, ricos, tengan valores de los que tuvieron sus padres, de esfuerzo y sacrificio? ¿Qué tenemos que hacer? ¿A qué les tenemos que enseñar? ¿Cómo tenemos que hacerles, que hagan prácticas en la empresa, que tengan un gran espíritu e ilusión por pertenecer a una empresa que es de la familia, que sepan admitir el sacrificio de otros que les van a entregar toda la vida de trabajo a ellos sin hacer nada? Y cómo tienen que agradecer, qué tipo de generosidad tienen que tener entre ellos para llegar a acuerdos en las decisiones, cómo tenemos que hacerlos desde abajo y poco a poco, porque clarísimamente ya la vida que les hemos dado a la mayoría de nuestros hijos, porque muchos de los que han creado las empresas familiares las han creado para que su nivel de vida, el de su familia, fuera mejor. Y contra ese tema ya no podemos luchar. Ahora les tenemos que enseñar a luchar desde otro punto de vista diferente al que tuvimos nosotros. Ahora, con muchas partes del espíritu, con muchas partes de ese espíritu que tuvimos, ¿no? ¿Seguiría funcionando, perdone que le interrumpa, sí, lo de empezar desde abajo? Nosotros somos partidarios que desde luego la gente joven haga prácticas desde abajo, pero tenemos que ser también claros. Para todo hay una época en la vida. No podemos darle a un hijo una carrera universitaria, hacerle hacer un máster, ir a que pase 2 o 3 años a una empresa fuera y traerle aquí y ponerle a descargar cajas de zapatos, porque no lo entiende. Para eso hay una época. Mientras uno está estudiando, tiene que hacer prácticas, tiene que ir allí, tiene que ver, tiene que sentir, tiene que vivir la empresa. Y en esa vivencia de la empresa, que se vive también en casa, porque la empresa familiar, como decimos nosotros, es un hermanastro de los hermanos, ¿no? Suele ser hijo del fundador o de la fundadora, ¿no? Y es hermanastro de los hijos naturales. Y esto es así. Entonces, eso se vive mucho en casa, pero hay que vivirlo también, y hay que vivirlo también desde abajo para conocer. Y poco a poco, según uno va estudiando, va haciendo prácticas, tiene que ir pasando a diferentes puestos de la organización para ir conociéndolos todo. Eso se llama desde abajo, hecho en fases con racionalidad, y de tal forma que cuando llegue el momento que con una cierta experiencia afuera, que nosotros siempre recomendamos, uno ha logrado atraer a sus hijos a su negocio, vienen con esa ilusión, vienen con esas ganas de que detrás de esto hay un esfuerzo muy importante de la familia que merece la pena conservar. Es lo que nosotros llamamos el sueño compartido. Hay otro aspecto, no nos queda mucho tiempo, pero yo creo que quien más, quien menos, en casi todas las familias lo ha vivido, sí, tanto desde el punto de vista de una empresa como desde el punto de vista de la propia familia. Sí. Hablamos de la herencia y hablamos de una segunda generación que, en muchos casos está compuesta por varios hijos, diferentes hermanos con cuñados, con nueras, en fin, con compañeros, lo que hace que, claro, de un tronco único, de un fundador, de una fundadora, claro, a la segunda generación, pues podemos estar hablando de 2, de 4 claro, personas para seguir llevando el timón. Claro. ¿Pueden compartir cómo se debe repartir el juego, si me permite un poco sí, la similitud, para que nadie sienta, mira, mi padre está favoreciendo a mi hermano, está favoreciendo a mi hermana, a mi cuñado, etcétera? Porque claro, ese es un aspecto muy difícil también y muy delicado. Nos hemos puesto en lo peor, quizá, y es que ninguno de mis hijos quiera continuar, pero ¿qué ocurre si mis 2 o mis 3 hijos quieren seguir adelante, quieren tener el mismo nivel de responsabilidad y de peso específico en mi empresa? Ayer también hablábamos de la empresa de hermanos y fue una conversación muy viva y muy agradable, ¿no? Nosotros diríamos que en este tema hay varias cosas que comentar, ¿no? La primera, lo normal, y esta es una pregunta que nos han contestado los empresarios familiares, es que a partir del fundador, en la siguiente generación, tiene que haber un capitán, en cada generación. Nosotros decimos que este capitán tiene que ser un primus inter pares, es decir, un primero entre iguales. Por tanto, en la empresa de hermanos, segunda generación, el líder natural
tiene que ser aquel líder que le dejen ponerse el uniforme de capitán sus hermanos. Esta es la clave. ¿Por qué? Porque no puede ser igual de capitán que fue su padre, que además de ser capitán por ser fundador, era padre. Y los hermanos eso no lo admiten, sobre todo cuando las participaciones accionariales son iguales. El segundo aspecto importante del tema de la empresa de hermanos es que tienen que conservar la unidad y el compromiso. Quiero decir que son accionistas de poner la mano y de poner el bolsillo. Poner la mano si hay dividendos y poner el bolsillo si la empresa pasa dificultades y lo necesita. Tanto si estén trabajando como si no están trabajando. Y una obligación que ayer quedó muy clara, muy importante de la familia que trabaja dentro, es enamorar a los que están fuera con el proyecto empresarial. Es una obligación muy importante, porque si no, las diferencias de intereses entre los que están dentro y los que están fuera son muy importantes. Y los dos últimos conceptos que hablamos ayer es que, en general, a partir de la segunda generación, hay que hacer la empresa rentable y viable. Pero uno tiene que tener la rentabilidad suficiente para, si hay accionistas fuera, poder repartir algo. Y el último tema, que lo hablamos con una cierta pena, pero es así. La realidad es esa, es que aproximadamente el 38% de las empresas familiares en tercera generación concentran la propiedad. Son tantos que muchos de los que están dentro no han sabido enamorar a los que están fuera. Y como ya las participaciones que tienen cada uno son pequeñas, si yo soy dentista, cómprame lo que tengo, que quiero montar una consulta. Y esto es un tema que tenemos que hacer todo lo posible, absolutamente todo posible, para que no pase. Porque los accionistas que están fuera, como decía también un empresario familiar que estuvo mucho tiempo relacionado con el fútbol, me decía que en la empresa familiar son tan importantes los 11 que juegan por los que trabajan, como los 90.000 que aplauden. Y esa fue una lección que yo creo que ayer salió en la mente de todos y fue muy aceptada por la necesidad que tienen en eso la empresa familiar. Pues ya lo están escuchando ustedes, la verdad es que es un placer, esto es casi una clase magistral que estamos recibiendo aquí hoy en el estudio de Onda Cero y que yo le agradezco a José Manuel Zugaza, uno de los máximos expertos en asesoría de empresa familiar de nuestro país, muchos años de experiencia y muchas empresas que ahora también aquí en Elche han tenido, muchos empresarios que han tenido la oportunidad de escucharle. Para terminar, José Manuel, yo le tengo que pedir... Bueno, nos ha dejado usted muchos consejos, muchos aspectos sobre los que reflexionar, pero quizá ahora le voy a pedir, no sé, un último consejo, quizá ese que podamos entender todos, que incluso los que no tienen una empresa familiar o una empresa familiar más pequeña, no tiene por qué ser una empresa a lo mejor grande del calzado con muchos trabajadores, pues puede ser pues una consulta de un médico, puede ser un taller de un mecánico, puede ser un servicio de reparación, un servicio técnico o incluso un despacho de abogados, ¿no? Un último consejo que nos sirva un poquito a todos en esto de la herencia, en esto de la pervivencia de nuestros negocios. Pues en la transmisión generacional hemos aprendido, y esto lo hemos aprendido de los que están en tercera, cuarta y quinta generación, que así como pensábamos las personas que estábamos haciendo trabajos profesionales a las empresas familiares, que nos iban a decir, los que estaban en tercera y cuarta, que lo más importante era reinvertir, era coger muy buenos equipos profesionales, era pues tener las mejores máquinas. Cuando un día les preguntamos cuál era la cualidad más importante, el aspecto más importante que habían tenido que hacer con sus familias para pasar a tercera, cuarta o quinta generación, nos contestaron que sin duda lo más importante era mantener una buena comunicación, que la comunicación es la clave. ¿Y qué es comunicación? Comunicación es poder hablar de las cosas que son importantes para los miembros de la familia sin que se enfaden. Nosotros decimos que cuando una familia logra hablar de una forma clara entre ellos, es la mejor forma que tienen de demostrarse cariño. Y eso vale para todos. Pues con ese mensaje y con ese consejo nos vamos a quedar. José Manuel Zugaza.